En Afganistán, cuando a una niña le baja la regla, ya dicen que está preparado para casarse. Y yo tuve que llevar burka, yo tuve que llevar niqab. No se puede ni respirar, es una cárcel de tela. Afganistán es el único país del mundo donde a las niñas, por hecho de ser niña, les prohíben estudiar. Los talibanes son terroristas que siempre han estado en contra de las mujeres. Es la realidad. Yo, como una mujer afgana, lo he vivido todo esto. Las familias venden a su hija a un hombre mayor sin preguntar que ella está de acuerdo o quiere casarse o no, y dicen que si la niña no dice nada, esto significa que quiere casarse. Me obligaron a casarme con mi ex marido y uno de mis hermanos me dijo: si no quieres casarte, te mato. Psicológicamente me maltrataba, físicamente me pegaba. Desde que nacimos nos dicen que las mujeres tenemos que aceptar lo que dice nuestro marido. Para ser buena mujer tenemos que obedecer. Y en el embarazo me decía: Hadilla, si es una niña tienes que abortar, yo no quiero tener hija. Porque en Afganistán hemos visto mujeres que fueron asesinadas para dar a luz a una niña. Una vez él me pegó, era 12 de la noche, y llamó a mi madre y dijo que estamos cansadas de tu hija. Y mi madre dice: vale, si ella ha hecho algo mal, puedes matarla y nos vamos a llevar a su cuerpo. Yo perdí la custodia de mis hijos porque mi familia nunca me apoyó. Yo fui una de las caras famosas del canal nacional de Afganistán. El periodismo no fue fácil. Yo iba a cubrir atentados y mi jefe me llamó y me dijo: ya no puedes volver. Los talibanes ya entraron en Kabul. Esto duele, ver que para salvarte la vida tienes que escapar. ¿Y cómo fue escapar de Afganistán? Esto fue durísimo. Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y nacer mujer marcó su vida desde el primer día. Hadilla Amin ha vivido una realidad que nosotros difícilmente podemos imaginar, y hoy vamos a descubrir qué significa realmente nacer mujer en uno de los países más difíciles del mundo para serlo. Así que le damos las gracias a Hadilla. Gracias por estar con nosotros en Ahora Me Entero. Para mí es un placer de verdad tenerte aquí. Muchas gracias, Juan G, para invitarme. La verdad que yo era muy fan desde que conocía tu podcast, de estar aquí y charlar. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de que yo pueda también compartir mi experiencia como una mujer en Afganistán. Para mí también es un honor. Es un honor porque, te lo decía antes de cuando veníamos, ¿no? Un testimonio en primera persona de un país como Afganistán es complicado, ¿no? De poder sentarte con alguien y que domine el español tan bien como tú, te lo aprovecho y te lo digo, y conocer de primera mano lo que ocurre y lo que ha ocurrido en ese país, pues creo que es importante. Y desde primera mano, dejando incluso la política a un lado, ¿no? Y centrándonos en la persona. Así que yo voy a dejar que lo hagas tú. Yo no te voy a presentar. Así que, para todo aquel, ¿no?, que te ha visto ahora mismo y no sepa nada de ti, cuéntanos brevemente dónde naciste y qué te ocurrió. Yo nací en 1993 en Kabul. Yo nací en medio de guerra civil, que había guerra civil en Afganistán, y en aquel momento los talibanes estaban por un lado luchando, por otro lado otros grupos que estaban también ahí en guerra, porque ahí estaban varios grupos, digamos que les llamaban hombre de la guerra. Sí. Estaban ahí. Yo justo nací sin... Es que no nos decidimos, ¿no?, dónde nacimos, ¿no? Claro. Muchas veces yo digo a mi madre: ¿pero por qué nacimos en Afganistán, ¿no? Por todo lo que veo, por todo lo que sufro. Entonces digo: ¿por qué hemos nacido en Afganistán? Entonces yo era del Hogar, que el Hogar es una provincia de como 1 hora de Kabul, pero sí que yo nací en Kabul, crecí ahí, mis padres vivíamos ahí, estudié ahí en Kabul, pero desde que nací hasta como tenía 3 años, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán, y mi vida era como que crecer bajo un sistema que yo pensaba que eso es algo normal. Ver, mi hermano iba al colegio, mi hermana y yo no podríamos. Entonces ahí ver esta diferencia de no ser niña y el ser niño. Entonces, en esta sociedad que hemos crecido, hemos nacido, no era fácil ser mujer. Porque ya por hecho de ser mujer hay restricciones que ya no puedes ni vivir. Ahora hablaremos de todo eso que acabas de decir, de qué es ser mujer en Afganistán, que venías contándome, y es impresionante hasta qué punto se llega. Pero has hablado de los talibanes. Para aquel que acaba de llegar o que no sabe quiénes son los talibanes, ¿cómo los definiría? Si quieres traducir
el talibán significa estudiante. Ujú. Y ellos eran estudiantes en los madrasas pakistaníes en Pakistán, porque los refugiados afganos que huyeron de Afganistán en guerra civil y fueron a Pakistán, y ahí en los madrasas pakistaníes ellos empezaron a estudiar, y desde ahí pues surgió este movimiento islamista fundamentalista, que ellos empezaron, decían que pues la guerra que hubo en Afganistán, y ellos querían, como Afganistán es un país musulmán, ellos querían tomar el control de Afganistán, porque ellos siguen diciendo que son representantes del Islam. Ajá. Entonces, estos estudiantes que estaban ahí han recibido una educación extremista totalmente diferente. Es una interpretación de la ley islámica, y ellos estudiaron ahí. Y cuando llegaron al poder, como esta vez, decían que van a respetar a los derechos de las mujeres. Solo quieren tener el control de Afganistán porque había guerra en Afganistán. Y ellos son terroristas. Para nosotros, que hemos visto a los talibanes, hemos conocido a los talibanes, son terroristas que siempre han estado en contra de las mujeres. Es que tienen un odio a las mujeres que no puedes ni imaginar. Todo lo que han hecho durante su primer régimen, que estaban ahí gobernando, y luego ahora que ya llevamos 5 años en este régimen, pues ellos son contra de las mujeres, son machistas, a veces digamos que son enfermos, tienen problemas psiquiátricos, porque para ellos, por ejemplo, si dicen que una mujer lleva tacones, esto provoca a los hombres. Entonces, a las mujeres no les dejan llevar tacones. La mujer no puede hablar. Entonces, si piensas que estas cosas que son muy sencillas provoca a ellos, es que ellos son enfermos. ¿Y hasta qué punto condicionan la vida de una mujer? ¿Hasta qué punto condicionaban tu vida? Yo cuando era pequeña, pues yo estudié en clases clandestinas porque no nos dejaban estudiar. Estaban los talibanes y estaban ahí durante 5 años. Y yo estudié en clases clandestinas en el primer régimen de los talibanes. Y ahora, si hablamos de ahora, ¿cómo es la situación? ¿Sabes qué? Es que a veces me preguntan ¿qué puede hacer una mujer en Afganistán? Digo, no, es que es una cárcel enorme donde las mujeres no tienen ni derecho de hablar en el público. Es que digo, en cárcel a lo mejor tendrán algunas actividades colectivas, habrá mujeres juntas trabajando o haciendo cosas o leyendo libros, pero es que ahora en Afganistán esto tampoco se puede hacer. Los libros que están escritos por las mujeres ya no se puede leer en Afganistán, y las mujeres ya no pueden ni hablar en el público, no pueden estudiar. Es que Afganistán es el único país del mundo donde a las niñas, por hecho de ser niña, les prohíben estudiar, que no pueden estudiar la secundaria, solo pueden recibir una educación primaria hasta 6º grado, y a partir de esto ya no se puede estudiar en Afganistán. Bueno, y entonces, ¿cómo fue tu infancia? Porque es muy diferente de lo que ahora se vive. Es algo muy parecido que hemos vivido, ¿no? Yo estudiaba en clases clandestinas y pensaba que es algo normal. Vi a mi madre llevando burka, que era obligatorio llevar burka, y mi madre llevaba burka, y yo para jugar con mis amigas llevaba burka. Pensaba que es algo normal, pues como veo a mi madre, veo a otras mujeres que están llevando, ¿no? El contexto. Es que estaba ahí pensando. Y no sabía que por qué nosotras no podemos estudiar. Y ahora que veo, digo, pero es que estas niñas que ahora están creciendo, ellas también van a pensar lo mismo, ¿no? Pero yo agradezco a estos 20 años de democracia que hemos tenido. Sí que muchas familias han aprendido muchas cosas, y ahora hay Internet, que la gente tiene acceso a Internet, pero una infancia de hasta 2001, cuando los tropas extranjeros entraron en Kabul, Estados Unidos fue a buscar a Osama Bin Laden, fueron a Afganistán y ahí decidieron quedarse. Y digo, es que a Estados Unidos nunca le preocupa la situación de mujeres en ningún país, y fueron por sus intereses. Claro. Entonces sí que ahí pues empezaron a abrir las escuelas. Hemos estudiado en la escuela, mis primas, que vivíamos todos juntos, mis primas, mi hermana y yo íbamos al colegio, pero clases clandestinas
nos ayudó a no empezar de cero. Claro. Es decir, que ya cuando abrieron las escuelas estábamos preparadas. Entonces ahí sí que hemos empezado a ir al colegio. Yo empecé de cuarto, así mi hermana, mis primas. Hemos estudiado y hasta los 19 años, que cuando me obligaron a casarme con mi exmarido, que pues sí, que hablábamos de eso también. Ahora hablaremos de cómo te obligan a casarte, ¿no? y de ese matrimonio forzoso, de lo que también no vea. Pero conforme tú sigues creciendo, tú vas notando ese cambio, ¿no? Con esa llegada de las tropas extranjeras que imponen ese nuevo régimen y los talibanes los desplazan un poco, aunque continúan, ¿no? De cierta manera, ¿no? En el país. ¿Tu evolución, tu adolescencia, cómo fue? Es cierto que los talibanes no estaban en el capital, pero sí que seguían estando en las montañas. Y ahí sí que recibían apoyos. Si no, pues después de 20 años, ¿cómo podrían retomar el control de un Afganistán? Pero durante de que yo empecé a estudiar en el colegio y también estudiaba inglés porque quería aprender inglés, me gusta aprender idiomas, entonces iba a estudiar inglés, pero tenía 16 o menos y mi tío, hermano de mi madre, no me dejó continuar estudiando inglés porque en el clase había chicos. Entonces ahí no nos dejaban estudiar juntos con los chicos, porque ahí en Afganistán, colegio de los chicos y las chicas están separados. Hasta la universidad, los niños y niñas no pueden estar juntos, tienen que estar separados. Y en el clase de inglés, pues estábamos ahí estudiando juntos y no me dijo que no. Dejó a mi madre que si tu hija sigue estudiando, ya queremos dejar a tener relación contigo como yo. Wow. No vas a ser nuestra hermana. Entonces mi madre no quería perder esto y me dijo, hija, pues por favor déjalo. ¿Y yo qué hacía? Pues haría tareas de mi hermano, de mi primo que iban a la clase, entonces yo en casa lo haría para ellos, les ayudaba, porque esto también me ayudaba a aprender el inglés. Pero sí que cuando estudié el colegio, hasta que vivíamos fuera de la zona que vivían mis abuelos de materna, era diferente, porque mi familia de mi padre son con una mentalidad muy abierta, dejan a las niñas estudiar, pero familia de mi madre son diferentes. Y tuvimos que mudar a esta zona y eso también cambió mi vida, porque es que, como ves, ahí son muy tradicionales. No me dejaba llevar vaquero, entonces, y yo cada vez que iba a casa de mi tío me daba miedo, pues tenía que vestir algo largo porque se iba a enfadar, entonces no va a decir nada a mí, pero sí que a mi madre le va a decir algo, entonces ella va a sentir mal porque es su hermano. Entonces, ahora que pienso en esto, digo, ¿cómo es que para mí era un sufrimiento llevar vaquero? Porque si mi tío me veía, pues se enfadaba conmigo. Es que hasta qué punto, ¿no? Llega lo que decimos, ¿no? El adoctrinamiento, incluso la manipulación de decirte cómo te tienes que vestir y cómo una niña lo vive, que aún así, yo siempre digo, ¿no? Y en tu caso, el pensamiento crítico que tenías, es decir, siempre había algo en ti que no querías ir a lo que te decían, sino que ibas un poco incluso nadando a contracorriente, que ahora veremos por qué eso fue importante, porque gracias a eso estás hoy aquí. Pero volviendo a lo que decías antes, hubo un momento en el que te obligan a casarte. ¿Cómo ocurre eso? Es que en Afganistán, cuando una niña crece, ¿no? A partir de 14 años, pues hay familias que empiezan a ir a buscar, es como ir a pedir el mano de la chica, ¿no? Entonces, a mí empezó a los 14 años, entonces, pero en este 14 años mi abuela dijo a mi madre, no, es que es una niña pequeña, ahora no es el momento. Pero cuando yo llegué a 19 años, es que venía mucha gente a nuestra casa pidiendo mi mano y mi madre pues decía, pero hija, ¿por qué no aceptas? Y yo decía, no, es que quiero estudiar. Es que todos los días venía gente que yo no conocía, ni mi familia. Qué duro eso. Hasta que vinieron ellos, yo estaba en Pakistán con mi padre porque él estaba enfermo, yo hablo urdu, que es idioma de Pakistán, pues ahí fui con mi padre para acompañarla, porque él no habla urdu. Entonces yo estaba ahí con él y pues ellos cuando vinieron yo dije que no quiero, ¿no? Entonces, pero es que tú no puedes decir así directamente a tu madre que mamá no quiero. Es que otro problema que
no digo en general, pero muchas familias que tenemos no tenemos esta cercanía con nuestra madre, ¿no? Es que la madre tiene que ser alguien que tú puedes contar por todo lo que necesitas con tu madre, con tu familia. Pero ahí, pues, a mí me daba miedo esto de decir a mi madre, ¿no? Pero yo estaba ahí señalando que yo no quiero casarme con él, no quiero. Pero ellos decidieron, ya cuando ya estuvimos comprometidos, nos llevábamos bien, porque el chico tampoco quería casarse conmigo. Creo que a él también le obligaron, porque durante 7 meses que estuvimos comprometidos, no hablábamos, nos llevábamos bien, y una vez que yo dije, pues mira, nos llevábamos bien, eso dije a mi hermana, y uno de mis hermanos me dijo, si no quieres casarte, te mato. Y yo de ahí, pues es que dije, pero ya, yo me callé. Porque yo no podría decir nada a mi hermano, porque es que ahí tenemos miedo a nuestro padre, a nuestro hermano, pues da igual, es mayor que tú o menor que tú, pero siempre es hermano. Entonces, y yo no dije nada. Pero desde que ya pues me obligaron a casarme con mi ex marido, y durante 6 años que viví con él, sufrí mucho maltrato. Psicológicamente me maltrataba, físicamente me pegaba y no sabía por qué. Durante 6 años había democracia en Afganistán y yo estudié matrona en casa. No me dejaba ni salir. Y yo tuve que llevar burka, yo tuve que llevar niqab. Y veía que es una vida totalmente diferente. Pero como desde que nacimos nos dicen que las mujeres tenemos que aceptar lo que dice nuestro marido. Para ser buena mujer tenemos que obedecer, ¿no? Entonces yo pensaba que también esto es normal, si no me deja estudiar, si no me deja salir de casa sola. Es que no podía ni salir sola. Ahora entiendo muy bien la situación de mujeres en Afganistán, porque he vivido esto. Había democracia en Afganistán. Yo no hablo de 20 años, yo hablo de casi 14 años, que ya... hace 14 años que yo me casé con mi exmarido. Pero ahí, pues, es que yo estaba ahí que no, esto es normal que estoy viviendo. Si no me deja estudiar no pasa nada. Pues estaba ahí siempre haciendo de comidas, limpiando la casa, cuidando a mis hijos, a toda la familia, para que ellos estén felices, sin darme cuenta que mi felicidad también es importante, ¿no? Entonces siempre es sacrificio por la familia, por la suegra, por el suegro, por cuñados, por sus hijos, que ellos deben que estar felices, ¿no? Pero no te das cuenta que tú estás perdiendo. Ahora veo que la Khadija de hace 7 años es una Khadija diferente. Ahora sí que mi felicidad es importante, es mi prioridad. No es que digo, no, si él no está feliz porque yo estoy feliz, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado, pero este matrimonio durante 6 años me hizo mucho sufrir. Para mí fue durísimo, intentos de suicidios, que ya no quería vivir. Pensaba que suicidarme es la única manera, es la única salida para mí, porque no veía otra salida, porque mi familia tampoco me apoyaban, porque en Afganistán sigue siendo un tabú el divorcio. Es que una mujer divorciada es muy mal visto. Recibes muchos comentarios negativos, la familia no te acepta, la sociedad tampoco. Es difícil salir de esta situación. Y ya cuando yo empecé los trámites yo puse una denuncia, porque él me pegó, entonces yo puse una denuncia por malos tratos y me obligaron a retirar la denuncia, pero él seguía así y luego dije, ya no puedo más. ¿Y por qué te obligaron a retirar la denuncia? Porque ahí pues siempre hacen como una asamblea, una reunión de los hombres. Por las mujeres, ellos deciden si es algún conflicto, algunos problemas que hay en una familia, siempre los hombres mayores se sientan y resuelven este problema. Entonces ahí también me dijeron que tienes que retirar la denuncia, él no te va a maltratar más. Pero él seguía lo mismo. Y durante unos meses después de la denuncia que viví con él, veía que él seguía con esto, no me quería, decía que tú no eres mi mujer. Es que en el Islam, o digo bien que en Afganistán, cuando dices 3 veces divorcio, ya no puedes estar con tu marido. Y él siempre me decía
que divorcio, no te quiero. Cuando te dice 3 veces, ya estás divorciada. Entonces, no puedes, por la ley islámica, no puedes estar con tu marido. Y él lo que quería, ahí, como una esclava, me quería tener ahí para cuidar a mis hijos y nada más. Y yo no quería esta vida. Yo quería como ser su mujer y tener un valor de ser mujer. Ser pero una ahí persona al final. Una persona, pero esto no lo tenía con él. Mis hijos eran pequeños porque son 2 mellizos y el mayor tenía 2 años cuando nacieron los mellizos. Y la familia decía, no, es que cuando tengas hijos, que sean niños, él te va a amar, él te va a querer. Y yo también pensaba que cuando sea un niño, él me va a querer. Y en el embarazo, lo que hacía él, me decía, Jadilla, si es una niña, tienes que abortar. Yo no quiero tener hija. Y yo estaba ahí sufriendo, ya sabes que cómo es, ¿no? Es que en el embarazo las mujeres emocionalmente necesitan mucho apoyo y yo no tuve esto. Si no, estaba ahí sufriendo que si es una niña, ¿qué hago? Porque en Afganistán hemos visto mujeres que fueron asesinadas para dar a luz a una niña o les maltrataban porque su hermano tenía 8 hijas. A su mujer le obligaban a tener hijos porque decían que al final va a salir un hijo. Entonces, 8 hijas eran pequeños, ¿no? Entonces, pequeñas. Entonces, para mí fue muy, muy duro esta época que he vivido con él y es como una trauma para mí, sigue. Totalmente. Y cuando escucho algo de Afganistán, de estos casos, digo, esto no es una película que hablamos, no es una novela que hablamos, es la realidad, porque yo como una mujer afgana lo he vivido todo esto. ¿Y entonces cómo vivías, por ejemplo, cuando te impusieron el burka? ¿Qué hacías? ¿Cómo salías? ¿Tenías que pedir permiso para salir a la calle? ¿Cómo te controlaba él? Tenía que pedir permiso de su madre. Pues ahí tienes que pedir permiso primero de tu marido y luego él te dice, vale, pues puedes pedir permiso de mi madre. Entonces tienes que ir a pedir permiso de su madre, que su madre te va a permitir para otras cosas, no solo para ir a casa de tus padres. Entonces yo no podía salir y cada vez que quería ir a casa de mis padres, mis hermanos venían a buscarme, ellos tenían coche, porque él no me llevaba, él también tenía coche, no me llevaba. Entonces mis hermanos me llevaban. Y yo el día que quería ir a casa de mis padres, a visitar a mis padres, yo no podía ni lavarme la cara. Porque si no, pues me decía, pero ya estás preparado y ahora vienes a pedir permiso. Y yo, pero es que yo quiero... O me preguntaban, ¿pero qué haces? ¿Para qué vas a casa de tu padre? Es que son mis padres. Cada mes, 2 días puedes ir, si no, no te permite. Entonces es como... Muchas mujeres hemos vivido esta situación, ¿no? De que el marido te controla, la suegra te controla, sus hermanas. Y había una diferencia enorme en esta casa. Sus hermanas unas de sus hermanas era ginecóloga y otra era médica y otra era profesora de la universidad, iba con un traje, una americana, y yo llevaba burka. Y mujer de su hermano también llevaba burka. Entonces, nosotras teníamos que llevar burka o el niqab negro, y su hermana no. Su hermana con un velo normal iba todos los días a su trabajo y volvía. Entonces es que como esa diferencia en una casa que ves cómo será en una sociedad, cómo es que tú sales y es que me daba miedo. Es que me daba miedo hablar con los hombres. En el divorcio, cuando iba al juzgado, yo lloraba. Que cómo puedo ver a esos hombres si alguien me acercaba. A mí me daba miedo que cómo puedo hablar con ellos y siempre lloraba y estaba sola. Pero digo que cómo ha cambiado mi vida. Es como no se puede ni respirar, es una cárcel de tela. Claro. Que no puedes ni ver. ¿Cómo describirías llevar el burka? Es como un cárcel de tela que no puedes ni ver, no puedes ni respirar. Mira, ahora que estamos en agosto, que es como 40 grados, 38 grados de calor y tú llevas este burka, es que no se puede ni respirar, no puedes ni ver. Pero es que ahí era para mí era algo que no, es que mi marido quiere. Yo no podría salir para hacer compras. Su madre o su hermana hacían compras y luego me decían, tú tienes que elegir algo, ¿no? O si no, pues mi madre o mujer de mi hermano venían a llevarme a comprar algo, porque sola era como
no me permitía salir sola. ¿Y en qué momento puedes divorciarte? ¿Cómo empieza ese proceso, Adilla? Es que yo no quería divorciarme. Siempre lo que quería es que él me ame. Solo yo siempre decía que yo quiero que tú me ames, ¿no? Como mi marido. Él no, esto no era así. Y luego vi que una vez él me pegó, era 12 de la noche, y llamó a mi madre y dijo que estamos cansadas de tu hija. Y mi madre dice, vale, si ella ha hecho algo mal, puedes matarla y nos vamos a llevar a su cuerpo. Y mi madre le dijo esto. Y luego mi madre me llama y dice, Jadilla, ¿qué ha pasado? Y dijo, no, es que hemos tenido un poco problema, que hemos discutido por eso. Y vinieron mis padres y preguntaron y dijo, no, es que no puedo vivir con ella. Pero es que, ¿qué ha pasado, no? No tenían ninguna explicación por todo lo que estaba haciendo conmigo. Siempre él quería separar su habitación porque decía que la pareja no vive juntos. Esto es en la película. Tú ves en películas que el marido y la mujer están juntos, eso es solo en películas. En vida normal no es posible. Y quiero estar separado. Y yo no quería esto. Y yo fui a casa de mis padres, llevé a mis hijos pequeños y estuve ahí unos días y dije voy a denunciar porque ya no quiero seguir viviendo con él. Y puse la denuncia y tuve que retirarlo y luego otra vez después de 3 meses puse otra denuncia y ya dije que no voy a más. Porque dije a mis padres, es que si voy a su casa me voy a suicidarme, no voy a vivir con él más. Entonces es mejor pedir el divorcio porque ya no puedo aguantar más. Y para mí era muy difícil vivir en esta situación. ¿Y hasta qué punto una madre es capaz de pronunciar una frase como la que pronunció, la de trae a mi hija? Si Es que considera... esto siempre dicen, pues que tú vas con un traje de novia, sales con un traje blanco, ¿no? Tú sales y puedes volver cuando ya estás muerta, porque no sé aquí en España cómo será, en Afganistán cuando la mujer muere, pues como es una tela, no sé cómo se llama, funeral no se dice, no sé cómo se dice, que después de que cuando muere una persona, pues como en una tela blanco, ¿cómo se dice? ¿Un sudario? Creo que es así, Sí, puede pues ser. le llevan a su casa de su padre. Entonces ahí dicen que pues su cuerpo es de tuyo, pero sus huesos es nuestro. Entonces puede volver a nuestra casa ya cuando está muerto. Entonces es algo que siempre te dicen. Y es así. Y ella también lo decía esto para ver, para comprender por qué estamos en esta situación, ¿no? Ya, Porque para ver si él contaba, ¿no? una vez que yo intenté suicidarme, yo estaba ahí, yo encendí el fuego y mi ropa se empezó a quemar y mi hijo mayor, que tenía como, creo que 8 meses o 12 meses, que él se levantó y él se empezó a gritar y su padre también se levantó y me dijo, pues si quieres suicidarte, vete a casa de tus padres. Yo no quiero responsabilizarme por esto, ¿no? Y mi madre veía esto, pero nunca ha preguntado. Ahora digo, es que tú y mi hermano nunca habíais preguntado cómo yo vivía ahí. No me habíais dado este apoyo que necesitaba, porque a lo mejor si vosotros me habíais dado este apoyo de que, hija, tú no estás sola, entonces él no me podría seguir así maltratando. Pero es que nunca han hecho. Yo perdí la custodia de mis hijos, eran muy pequeños, porque mi familia nunca me apoyó. Para ellos era así que voy a decir esta frase porque a lo mejor se va a cambiar, ¿no? Porque es su marido y su marido tiene todo derecho de todo lo que quiere. Y para mí la verdad que fue durísimo vivir estos años con él. En esta familia y no sabía nada de libertad. Ahora que digo... Perdón, es que... Nada, no te preocupes, el tiempo que necesites, ¿eh? Sí, es que en Afganistán
Muchas mujeres han sufrido estas violencias, es que no pueden contar. Y luego vine a pedir el divorcio y también estuve sola, que no, solo me acogieron en su casa, mis padres, y yo luego empecé a estudiar el periodismo y poco a poco para rehacer mi vida. Habiéndote divorciado, empezaste a estudiar periodismo. Sí. Y habiendo perdido la custodia de tus hijos. Sí, es que en Afganistán la custodia siempre es del padre. Hasta unos como 7 años sí que puedes tener la custodia, pero ahí ven que la mujer puede mantener a sus hijos o no. Y yo como no estudié, no tenía trabajo, no tenía dinero y su padre tampoco me daba dinero para mantener a los niños. Y el padre les llevó y los mellizos tenían 18 meses. Eran muy pequeños. Y nunca puedo olvidar de la noche cuando llevaron a los mellizos y yo lloraba porque mi pecho dolía mucho porque sabía que los niños están ahí, tienen hambre y yo les amamaba, ¿no? Entonces, para mí fue durísimo. Cuando llevó a los mellizos, les llevó ahí su padre y el mayor ya estaba con él y los pequeños estaban conmigo. Es que en Afganistán muchas mujeres aguantan este maltrato porque saben que si piden el divorcio pierden a sus hijos. Entonces, para no perder a sus hijos, sufren y aguantan durante toda su vida. Entonces, es una situación de que ahora cada vez que pienso en estos momentos, que cómo salí, porque no es fácil, porque en Afganistán no se hablan de salud mental. No puedes ir a psicóloga, no puedes ir a psiquiatra porque te dicen es una vergüenza que esta mujer va, ¿no? Entonces, y salir sola, no tener ni apoyo de tu familia, porque muchas veces mi familia me dijo, pues tenías que aguantar porque has divorciado, ¿no? Mi hermana, yo no hablo con mi hermana y ella como hermana nunca me ha dado ese apoyo que no pasa nada, hermana, estamos contigo. Y ahora a veces digo que mi madre me pidió perdón y digo, pero ahora ¿para qué? Es que ya he perdido mucho, pero yo agradezco, gracias a Dios, que he podido recuperar mi vida aquí en España. Ahora hablaremos cómo recuperas tu vida en España y por qué estás en España. Pierdes la custodia, te divorcias de tu marido, estudias periodismo, empiezas poco a poco a trabajar como periodista, ¿no? ¿Dónde empiezas a trabajar como periodista? Yo empecé, es que yo estudiaba el periodismo en la universidad por la mañana y luego era un curso de 6 meses del periodismo. Iba ahí porque ya quería empezar mi trabajo. Y un día mi profesor me dijo, Khadija, y yo dije, mira, tú mandas a nuestros compañeros a las entrevistas, ¿por qué no mandas a mí, ¿no? Que también me hagan una entrevista en televisión? Y él me dijo, vale, pues si quieres te puedo presentar a televisión, se llamaba Televisión de Educación, si quieres ir. Y yo fui y cuando salí estaba como invitada unos de estos directores me dijeron, Khadija, ¿quieres trabajar con nosotros, pero como vicaria? Y dije, claro que sí, pues quiero trabajar. Y empecé mi trabajo ahí y cuando fui a este curso dije a mi profesor que mira, era otro profesor, le dije, mira, yo voy a televisión, tengo 2 programas, todas las semanas, sábado y domingo, y luego, porque en Afganistán solo el viernes es que el día libre, tenemos libre, sábado y domingo y trabajamos. Y me dijo, es que todo el mundo no puede ser periodista y tú no puedes. Y dije, vale, pues yo dejé estudiar en este curso y empecé mi trabajo con Televisión de Educación. Sí que mis compañeros me han ayudado mucho. Y cuando mis compañeros decían, Khadija, vamos a comer, y yo no tenía dinero, y decía, no, es que tengo dieta, estoy en dieta y no quiero comer. Esto no era cierto, pero es que no tenía ni dinero para pagar el transporte. Fue muy difícil durante el tiempo porque no me pagaban y yo quería solo como tener experiencia. Trabajé en esta televisión de educación y luego de ahí fui a un canal privado y fui a otro canal que era de Congreso de los Diputados y de ahí a Televisión Nacional. Buah, llegas a Televisión Nacional de Afganistán
Tú entiendo que en ese momento, ahí sí fue un chute de energía después de todo lo que sufrías, ¿no? Sí, sabéis que para llegar a Televisión Nacional de un país no es fácil. Y yo llegué a trabajar en Televisión Nacional porque sí que yo trabajaba mucho y empecé mi trabajo como reportera en esta televisión. Y luego en esta televisión yo trabajé como reportera y luego a poco tiempo ya estaba ahí presentando las noticias. Y esto todo es que necesita mucho esfuerzo. Primero, me daba mucho miedo que si a mis compañeros se entera que yo estoy divorciada. Ya. Eso es un miedo. No quería decir a nadie que yo estuve casado. Me daba miedo porque es como mis compañeros ahí me trataban muy bien, éramos muy amigos, con mis compañeros hombres y mujeres trabajábamos juntos y siempre tenía este miedo de que si enteran ellos que estoy divorciada, ¿cómo va a cambiar su actitud? ¿No? Es que es una sociedad que se ve mal el divorcio, ¿no? Muy mal. No dicen que qué problema han tenido, siempre dicen que es la culpa de mujer. La mujer ha hecho algo mal, por esto está divorciada. Entonces me daba miedo, pero sí tenía que esforzar mucho para aprender muchas cosas, porque no es fácil. Ir a unos sitios muy peligrosos. Yo iba a cubrir atentados porque quería ser uno de los periodistas importantes de este canal, porque había muchos periodistas y en poco tiempo, que yo trabajé durante un año, yo fui una de estas 3 periodistas que que nos daban reportajes muy importantes para trabajar. Me mandaban a zonas de alto riesgo y yo iba. Y siempre que cuando juntaba con mis compañeros para cubrir algún atentado y decíamos que ahora sí va a explotar otra bomba, que nos morimos todos. Porque esto ha pasado. Unas periodistas fueron así asesinadas y el último año... Tú vivirías con ese miedo, ¿no? Este miedo al ser de periodista y mujer. Sí, y tú sales de casa y no sabes cuándo es que puedes volver viva o no. Y había muchos atentados todos los días, pero es que ahí seguíamos con esta esperanza de que el país va a cambiar. Si pasa lo que pasa, para próximas generaciones estamos trabajando, ¿no? Entonces el periodismo no fue fácil, pero en muy poco tiempo, que yo estaba estudiando por las mañanas y luego iba a la oficina, yo fui una de las caras famosas de Canal Nacional de Afganistán y mi sueño era presentar el boletín de 8 de la tarde, que era uno de los boletines muy importantes, pero ese sueño se quedó. ¿Y ese sueño por qué cambia? Porque el 15 de agosto de 2021, que ya mucha gente creo que recuerda como los aviones que hay, ¿no? En el aeropuerto de Kabul, la gente agarrando de las alas del avión, que las personas que se cayeron, sí. ¿No? Ya sabemos estas imágenes y recordamos muy bien la desesperación del pueblo de Afganistán. Que querían huir de este horror, ¿no? Entonces, este 15 de agosto yo empecé un día normal, cualquier día, pues yo fui ahí a presentar noticias de 9 de la mañana y yo tuve que salir a hacer otro reportaje. Y ya tenía la entrevista y las imágenes y estaba volviendo a la oficina y mi jefe me llamó y me dijo, ya no puedes volver. Ya, los talibanes ya entraron en Kabul. Abrieron el cárcel de Pulecharji, que es una zona que había una cárcel enorme, que había muchos criminales ahí y abrieron este cárcel. Y me dijo, Khadija, ya no puedes volver. En 3 horas, ¿sabes qué pasó? Este día... Por la mañana, antes de presentar noticias, yo hablaba con mis compañeras que llegará un día presentaremos noticias sin velo. Esto lo hablábamos y pensábamos que será así. Y no sabíamos que ya en 3 horas, cómo cambia nuestra vida, ni siquiera no podemos salir de casa. Y mi jefe me dijo que ya no puedes volver. Pero yo lo que quería ver que eso es verdad o no. Y yo volví. Y cuando llegué a la redacción vi que no había nadie. Y yo estaba ahí insistiendo de que quiero montar este reportaje y no quiero ir. Y mi jefe se enfadó y me dijo, vete ya. Tú estás loca. Por tú nos van a
castigar. Antes de caída de Kabul, en 2020, 2021, no llevábamos velo. Solo llevábamos para presentar noticias. Y yo siempre tenía pelo suelto y mis compañeros decían, pero Khadija, esto lo haces, verás, vendrán los talibanes y no vas a poder salir así. Y yo decía, no, es que los talibanes no van a llegar nunca a tomar el poder en Afganistán. Es que siempre decía esto, pero no sabía que ya cómo va a cambiar mi vida. Y este día, este 15 de agosto, fue mi último día de presentar noticias y ya tuve que volver a casa. Y por la tarde vi que el presidente del gobierno se escapó y grabó. Él se escapó y luego nos llegó noticias de que el presidente se escapó. Tenemos que calmarnos porque ya los talibanes tienen el control de Afganistán. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? A partir de este momento mi vida cambió totalmente porque desde ser una presentadora de televisión cambié y tuve que quedarme en casa. Durante 3 días no podía ni ver por las ventanas, me daba miedo. ¿Qué va a pasar? Porque ya sabía quién eran los talibanes, cómo eran, porque durante 5 años que estaban gobernando ya hemos visto cómo torturaban a las mujeres en campos de fútbol, asesinaban a las mujeres para que esto sea aprendizaje para las familias, para que no dejen a las mujeres salir solas. Entonces tenía esta imagen, con esto 3 días yo me quedé en casa y no salía y no comía, solo ahí lloraba. Y luego en unos grupos de WhatsApp que teníamos, entre otras mujeres, hemos decidido salir, porque ya hemos dicho, no vamos a quedar en casa. Y yo escribí en un grupo de mujeres que teníamos de Televisión Nacional, escribí, ¿quién se anima a ir conmigo a televisión? Y nadie me contestó. Y luego escribí a mis amigas, ¿queréis ir? Vamos a ir. Nos van a dejar, porque vemos mis compañeros siguen trabajando. Los hombres el día siguiente fueron a la oficina y siguen trabajando. Y ya 3 de mis amigas me dijeron, sí, vamos. Y fuimos. Y en el control, que ahí había varios controles de que pasábamos normalmente, estaban los talibanes. A mí me amenazaron y yo dije, por favor, solo quiero hablar una vez con el jefe. Porque ellos lo que estaban diciendo, ¿no?, en los medios, que no somos los talibanes de hace 20 y tantos años, respetamos a los derechos de las mujeres, respetamos a las mujeres. Entonces vi esto en televisión y dije, a lo mejor que es cierto. Y voy a ver, pues me van a dejar, porque es Televisión Nacional. Si yo presento las noticias, todo el mundo va a confiar en ellos, ¿no?, que no son los talibanes anteriores. Y yo fui ahí, hablé con mi jefe y me dijo, por tu seguridad, vete, porque ya no puedes trabajar. Y yo empecé a denunciar esto en los medios internacionales. Hablé de esto porque hablaba inglés, los medios me llamaban, hablo urdu, entonces los medios de India, de Pakistán me llamaban. Y yo todo el rato estaba ahí hablando con los medios. Quería denunciar la situación, quería que a lo mejor que los tropas extranjeros siguen estando en Afganistán, a lo mejor cambian y van a decidir quedarse en Afganistán, porque ya no, los talibanes no son los talibanes que pensábamos, que no han cambiado su mentalidad, siguen con esto que la mujer debe que estar en casa. Y pues recibí varias amenazas durante esta semana que estuve en Kabul. Me decían que ¿por qué hablas sobre esto? ¿Por qué dices que los talibanes no te dejaron presentar las noticias? Y yo decía, me da igual. Hasta el día que estoy viva voy a alzar mi voz porque quiero que el mundo vea la cara de los talibanes. Porque los talibanes no son de confianza. Y esto tenemos que demostrar al mundo. Pues durante una semana me pasó así, estando en Afganistán, hasta el día que una periodista española que ya colaboraba con El País me llamó y me dijo que eres Khadija Amin, y yo dije sí, pues me dijo que esta noche te queremos trasladar a España. Y yo sin saber sobre España, sin saber el idioma, solo sabía sobre Real Madrid, que esto ya todo el mundo sabe, el fútbol.
y los militares españoles ya tenían mis datos y me ayudaron, me evacuaron de Kabul. ¿Y cómo fue escapar de Afganistán? Esto fue durísimo porque ves, ¿no?, que tienes que dejar a tus hijos, a tu familia, a millones de mujeres, a tu carrera, a una vida que que durante muchos años has construido, y tienes que dejar todo. Tu casa, tus raíces. Todo. Y, solo la única cosa que yo traje de Afganistán fue bandera de mi país. Abrí el armario y cogí esta bandera y dije, con esta bandera me voy. Y no tenía ni ropa, nada. Ahora yo viajo mucho aquí en España. Yo para viaje de una noche llevo muchas cosas, incluso pijama. Hay muchas cosas que quiero llevarlo, ¿no? Pero ahora pienso, digo, ¿cómo salí de Afganistán sin tener...? Es que no tenía nada, solo bandera de mi país, porque esta bandera sí que me daba tranquilidad. Y cogí esta bandera, salí y fui al aeropuerto, y para entrar al aeropuerto, que no era fácil, los militares españoles vinieron a buscarme, y ahí el traductor que me llamó y me dijo que tienes algo rojo y amarillo, y yo pues dije, no, es que llevo un velo amarillo. No sabía que es bandera de España, porque cada persona que iba a un país pues tenía que llevar bandera de este país. De Francia, pues ahí gente lo tenía. Y yo dije, pues yo llevo un velo amarillo, ¿esto está suficiente? Y me dijeron, sí. Y los militares españoles vinieron y me llevaron. Ahí me tuvieron que chequear por seguridad. Y luego entré en el aeropuerto, me dieron una pulsera. Esta pulsera era como un visado. Y el día siguiente tuve vuelo a Madrid en unos aviones militares. Tuvimos que ir a Dubái, y desde Dubái pues, cambiaban el vuelo a un vuelo comercial. Llegué a España. Para mí, esta noche que yo pasé en el aeropuerto, la verdad que fue durísimo. Veía que estos son los últimos momentos que estoy en mi país, porque a partir de esto ya no voy a... ¿Poder volver? No puedo volver. Porque sabía, es que esto duele ver que tu país ya no es seguro para ti, o por tu seguridad, para salvarte la vida, tienes que escapar, ¿no? Entonces veía que estos últimos momentos que estoy aquí, estoy en mi país, a lo mejor mañana no puedo volver. ¿Cómo será? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con estas mujeres, no? Para mí fue durísimo ahí. No era como un terminal, que hay sillas y esto, no. En el suelo tuve que pasar esta noche. Y además en el aeropuerto había muchísima gente rodeándolo que quería salir del país, ¿verdad? Sí, había muchísimo. Por eso digo que no era fácil entrar en el aeropuerto. Por eso los militares españoles vinieron a buscarme para llevarme, porque no podrías tú pasar, porque había muchísima gente y todo el mundo quería escapar. Sí, estaban desesperadas de todo lo que estaba ahí pasando. Y llegué a España. Después de esto, ¿no? Para mí como fue un shock. Llegar a España y una persona entró en el avión cuando el avión aterrizó y preguntó por mí. ¿Quién es Khadija Amin? Y yo, con una cara así y asustada, dije que soy yo. Pues no sabía por qué me está preguntando, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, la ministra de Defensa está aquí y quiere saludarte. Y yo, como venía de un país que por hecho de ser mujer yo tuve que huir, no era consciente de que hay países que las mujeres tienen estos cargos muy importantes, ¿no? Y ella me abrazó, me habló conmigo y luego el día siguiente una de las periodistas españolas que me seguía en Twitter me mandó esta foto con la ministra y me dijo, esto es nuestra ministra de Defensa. Y dije, pero mira, fíjate, imagínate, tú sales de un horror, de una situación tan horrible que por hecho de ser mujer te pueden asesinar y llegas a un país desconocido que no conoces de nada y llegas y alguien del gobierno te recibe. Esto sí que mi vida cambió mucho. Luego periodistas españolas me escribieron, Reporteros Sin Fronteras, otras asociaciones me escribieron y me mandaron a Salamanca.
Y yo no sabía que Madrid es el capital, yo tengo que quedarme en capital, porque ahora veo gente cuando llegan a España insisten en quedarse en Madrid porque dicen que es capital, ¿no? Y yo no sabía, me mandaron a Salamanca. Durante un año que estuve en Salamanca, pues de ahí empecé a aprender el idioma. Qué bonito Salamanca, por cierto. Sí, que para mí es una provincia muy importante en mi vida porque yo aprendí muchas cosas en Salamanca. La gente ahí, cómo me trataban cada vez que yo lloraba, pues iba a la oficina, a la ONG que nos ayudaban. Mi trabajador social me abrazaba, mi psicóloga, mi abogada, mi abogado. Entonces, eran una gente muy cálido que me han ayudado mucho a salir esto y empezar de cero. Es que empezaste de cero y no ha sido fácil tampoco, ¿no? No, es que sigues con esto, ¿no? De que he dejado mi país. Yo al principio sentía muy culpable de haber dejado mi país, salí y poco a poco y dije, porque es un sufrimiento, ¿no? Esta sensación de tener la culpabilidad de que, vale, pues he salido, pero millones de mujeres que se quedaron ahí, ¿cómo están? ¿Cómo estarán viviendo, no? Entonces, con esta sensación es muy difícil vivir. Y todos los días escuchar noticias, de ahí esto también afecta. Pero ver que es este país, un país de acogida, como me han acogido, esto también sí que me ayudó no culpabilizarme, sino buscar manera de cómo ayudar a las mujeres y a las niñas que siguen viviendo ahí. ¿Por qué dices que tienes que ayudar a esas hijas, a esas niñas que siguen ahí? ¿Cuál es la situación actual de Afganistán, Hadilla? La situación actual de las mujeres y las niñas en Afganistán ahora es horrible. Los talibanes han puesto más de 100 restricciones a las mujeres. Las niñas no pueden ir al colegio. Es el peor país del mundo para nacer mujer, Afganistán. Legalizaron el matrimonio infantil porque hace poco tiempo aprobaron una ley. Esta ley es la ley de divorcio. Entonces, ¿qué dice? Cuando la niña sea mayor de edad, puede pedir el divorcio, pero sin permiso de su marido, no puede. Entonces, tú ya ahí estás legalizando el matrimonio infantil. No hablamos de una niña de 16, 17 años. No, en Afganistán, cuando a una niña le baja la regla, ya dicen que está preparado para casarse. Entonces, tú dejas en esta situación tan vulnerable a las niñas, porque las familias que ya no tienen dinero, y es una manera de ganar dinero, porque las familias venden a su hija a un hombre mayor sin preguntar que ella está de acuerdo o quiere casarse o no, y dicen que si la niña no dice nada y mantiene callado, esto significa que quiere casarse. Es que una niña no sabe sobre el matrimonio, no sabe sobre qué significa una vida casada, ¿no? Entonces legalizaron el matrimonio infantil, que esto está aumentando casos de mujeres que suicidan porque no ven otra salida, suicidio está aumentando, feminicidio, que muchas mujeres fueron asesinadas y luego que dicen, no, es que ha suicidado. Es que nadie sabe, no investigan qué ha pasado a esta mujer. Y si maltratas a una mujer, ¿cuándo se dice maltratar a una mujer o cuándo se considera violencia contra la mujer? Cuando tengas huesos rotos o una herida abierta. Eso sí que considera una violencia. Y ahí sí que puedes denunciar, pero para denunciar tienes que ir acompañado con el maltratador. Es que es imposible. Y ya sabemos que el maltratador no va nunca, a querer, ¿no? nunca va a acompañar a esta mujer para poner la denuncia, ¿no? Y para esto es con una condena de 15 días. Pero si maltratas a un camello, es 45 días. ¿Ves que como la mujer se queda ahí, que no tiene valor para Claro, nada? es que eso creo que también es súper complejo y que duele más que hasta que las propias heridas, y es como hacen sentir a las propias mujeres de que valen muchísimo menos. Es decir, es un maltrato psicológico continuo de que vales muy poco. Entonces se carga tu autoestima. Sí, esto es. Por eso suicidan, porque ven que ya no valen para nada y nadie les está ayudando, ¿no? Entonces, estas mujeres
que se quedaron ahí sin derechos en Afganistán. Hablamos del apartheid de género, porque por hecho de ser mujer ya no les dejan ni vivir en Afganistán. A veces digo, si los talibanes podrían controlar la respiración, no dejaban a las mujeres ni respirar en Afganistán. Eso es como, decimos que eso es como genocidio indirecto a lo largo de tiempo, porque los hombres médicos no pueden tratar a las mujeres. Entonces, Afganistán tiene una tasa muy alta de mortalidad materna en Afganistán y muchas familias les gusta tener muchos hijos, ¿no? Hay familias que tienen 3, 4, 5 hijos, es algo normal. Entonces, si esas mujeres no tienen acceso a sanidad, no tienen hospitales, no hay mujeres enfermeras, no hay mujeres ginecólogas, ¿quién va a atender a esas mujeres? En Afganistán no puedes ni imaginar que haya hombre ginecólogo. Esto es como, no puedes ni imaginar. El marido no puede entrar en sala de parto con su mujer. Entonces, y el resto de los hombres no pueden tocar a esta mujer. Entonces, hemos visto, hubo un terremoto en Afganistán y las mujeres no recibieron ayuda que necesitaban. Porque los hombres llegaban ahí, rescataban a las mujeres, a los hombres, y las mujeres quedaban sin ayuda hasta que llegaron las mujeres médicas. Pero ellas tenían que ir acompañadas, las médicas, a esta zona para ayudar y atender a estas mujeres. Entonces, con esto todo ves que cómo será la situación de una mujer en Afganistán sin tener derechos, sin poder estudiar, sin poder hablar en el público, sin salir sola, que tiene que estar acompañado a su mahram. Y el mahram de una mujer musulmana es su marido, su hermano, su hijo, su padre. Estos 4 hombres son mahram de una mujer musulmana. Si no, el resto de los hombres no pueden ni hablar con esta mujer, no pueden ni acompañar a esta mujer. Su primo, su cuñado, y esto ya es algo que ya no Está completamente aislada al final. Sí, y no pueden, como dije, ¿no? Que no pueden ni hablar en el público. Están ahí metidas en casa, no pueden trabajar, y las mujeres que antes trabajaban ahora se quedaron en casa, no pueden ni salir. Y estamos hablando de la situación de las mujeres como tal, ¿no? Por ser mujer, pero la situación del país, ¿cómo es? La situación del país, dicen que ahora hay seguridad, porque antes no había, porque los talibanes eran los que hacían atentados. Uh-huh. Una vez los talibanes entraron en un hospital de maternidad, asesinaron a las mujeres en sala de parto, a los bebés recién nacidos. Estos terroristas que hicieron miles de atentados durante 20 años, si ahora tienen el control de Afganistán, entonces, ¿a quién tenemos que tener miedo, no? Pero la situación económica sí que está fatal. Por eso familias venden a sus hijas para mantener al resto de la familia. Sí, eso es una manera de que las familias pobres ven que familias con mucho dinero compran a esta niña, ¿no? El nombre de matrimonio, que no es un matrimonio, y mantienen. Y la pobreza sí que es una crisis en Afganistán, que pues mucha gente no trabaja, no tienen trabajo. Sí que es cierto que reciben ayuda humanitaria cada semana, 40 millones, y siempre decimos, ¿con qué condiciones estáis mandando ayuda humanitaria a los talibanes? Porque ¿a quién llega? Podrían poner condiciones, os vamos a dar este dinero porque el país lo necesita, la gente va a morir de hambre, ¿no? Pero esto no lo hacen. Les están ahí dando dinero para que ellos puedan ahí seguir con el control de Afganistán. Yo no quiero decir gobierno porque para mí no es un gobierno. Yeah. Entonces son terroristas que están ahí controlando el país. Esa situación es así que en Afganistán. La situación es bastante dura porque al final lo que has dicho, ¿no? Si primero los países se pusieron un poco de perfil, se fueron y dejaron al pueblo afgano completamente solo después de tantísimos años allí, en cierta manera, y al final ahora continúa de perfil el mundo, ¿no? Se habló mucho de Afganistán, pero ya no se habla tanto.
No, es que ya se olvidaron de Afganistán. Esto nos daba miedo porque cuando empezaron el negocio de paz con los talibanes, decíamos que, mira, OTAN, Estados Unidos, durante 20 años que ha estado en Afganistán, gastaron muchísimo dinero y estaban en contra de los talibanes, ¿no? Y que después de 20 años y tú decides sentar con estas terroristas a negociar, ¿no? ¿De qué negociaron? Yeah. Ya, cuando empezaron estos negocios de paz en Qatar, hablaban de negocio de paz, hablaban de paz. Nos daba miedo porque ya sabíamos quién eran los talibanes, quién son los talibanes. Entonces, sabiendo esto, ver que los talibanes ahí están hablando, no había nadie, por parte de los talibanes no había mujeres. Por el gobierno sí que había mujeres que ahí hablaban. No sabemos que estaba en este acuerdo de paz que firmaron con los talibanes y entregaron Afganistán a los talibanes. No es que Kabul cayó, no. Es que entregaron porque el OTAN ya no quería seguir en Afganistán. Comunidad internacional ya, después de 20 años, gastar tanto dinero, ya no tenía interés a quedarse en Afganistán. Totalmente. Decidieron abandonar Afganistán. No les preocupaba la situación de mujeres. Sabían que quién eran. Habían usado eso de que estaban allí por ayudar a las mujeres y tal como una excusa para mantenerse allí. Una vez que se fueron, les ha importado poco lo que pasa con las mujeres. Y eso ha quedado bastante claro. Sí, ya hemos visto durante estos 5 años. ¿Qué han hecho por las mujeres afganas? Nada, absolutamente nada. No hicieron nada. A veces hacen declaraciones que nos preocupa la situación de las niñas. Pero ¿esto para qué sirve? ¿Sabes que cómo es vivir dentro de Afganistán siendo mujer? Esto no se saben. Saben muy bien todo lo que está pasando y podrían hacer muchas cosas por Afganistán. Y no hicieron nada. Invitaron a los talibanes a Bruselas y se sentaron con ellos en nombre de una reunión técnica para deportar a los delincuentes. Pero no, es como legitimar a terroristas, invitar a Europa y es en Bruselas sentar y hablar con ellos. Totalmente. Y no han pensado sobre qué está pasando con las mujeres. No, hemos hecho muchas manifestaciones. Durante el día que anunciaron que van a invitar a los talibanes a Bruselas, hasta el día que llegaron los talibanes a Bruselas, hemos hecho muchas manifestaciones y nadie nos escuchó. Es que no les importa lo que decimos nosotros. Ellos ya invitaron a los talibanes y hablaron. Y no sabemos de qué hablaron, pero decían, no, es que queremos deportar a los afganos. ¿Pero a dónde vas a deportar? ¿A un infierno que les van a asesinar? Totalmente. Bueno, yo en esa caja tengo una cosita para ti, antes de continuar con la entrevista, que tenemos muchas cosas para hablar, pero como escuchas los podcasts, sabes que esta caja es para ti. Que esta caja existe. Todo tuya. ¡Wow! Sabía que quería hablar de ello. Sí. Les echo de menos que llevo mucho tiempo sin hablar. Muchas gracias. ¿Quiénes son? Para el que no lo sepa. Mis hijos. ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar con ellos? Más de 3 meses y llevo 2 años sin verlos. Que no puedo su padre no me deja ni hablar con ellos. ¿Cómo conseguí antes hablar con ellos cuando te fuiste? ¿A través de cómo conseguía esa comunicación? Antes su padre me dejaba hablar con ellos. Yo desde que llegué a España intenté varias veces a traerlos a España, pero su padre nunca me ha dejado hablar vivir con ellos.
y ellos estaban viviendo en Alemania. Y ellos vivían en Alemania. Después de 3 años me enteré que están viviendo en Alemania. Y yo fui, ahí estuve con ellos, estaban muy contentos y me preguntaban, mamá, ¿dónde podemos ir? ¿A quién podemos decir que queremos vivir contigo? Y yo decía, no, hijo, no os preocupáis, esto lo vamos a arreglarlo. Yo pensaba, viviendo en Europa, hablamos de derechos de las mujeres, entonces, pues sí que en Europa, España y Alemania me va a ayudar a tener la custodia de mis hijos. Yo pensaba esto. Pero ¿qué pasó? Cuando yo mandé una carta a través de mi abogada, hemos mandado una carta para él para pedir derechos de visita. Porque como él falsificó un documento para salir de Afganistán y este documento demuestra que la madre de los niños se ha fallecido. Entonces, yo no existo como su madre. Y él, con estos documentos, llegó a Alemania. Y cuando él recibió esta carta, se escapó. Yo dije a mi abogada que tenemos que tener mucho cuidado porque él puede escapar. Porque yo conozco a él. Él nunca va a querer que los niños viven conmigo. Entonces, esto puede ocurrir. Me dijeron que es que no tenemos otra opción. Y él escapó en noviembre de 2024. Volvió a Afganistán y llevó a los niños. Durante mucho tiempo no me dejaba hablar con los niños. Y luego sí que me dejó hablar con los niños. Pero, ¿sabes? Yo fui a denunciar en Alemania. Y no me hicieron caso. Me dijeron que tú quién eres. No han registrado esta denuncia. Y él volvió a Alemania. Yo no sabía. Él vivía en Alemania y los niños en Afganistán. Y nadie preguntó a él que dónde están estos niños, ¿no? Pues la gente me dice, Khadija, pero tú estás en Europa. Ahí tienes derechos. Digo, no. Esto solo... Pensamos que en Europa tenemos derechos, pero no es así. ¿Y qué pasó? Y él seguía viviendo en Alemania y yo no sabía. Cuando me enteré que él estaba viviendo en Alemania hasta diciembre de 2025 y él volvió. Volvió a Afganistán y luego trajo a los niños con su mujer, que él está casado y tiene un bebé. Volvieron a Alemania. Y yo fui. Cuando fui, vi que él... Otra vez, llevó a los niños, les dejó en Afganistán, a solos, y él con su mujer y su hijo viviendo en Alemania. Y a mí me sorprendió. ¿Cómo es posible dejar a los niños solos en Afganistán con tu hermana? Es que son pequeños. Y me dijo que ya, haz lo que quieres. Ya él sabía que aquí no puedo conseguir nada. Y yo puse la denuncia, fui al juzgado, dije que, mira, este hombre de momento está aquí. De alguna manera le tenemos que obligar para que traiga a los niños. Claro. Si él vuelve a Afganistán, ya no puedo hacer nada. Eso sabe todo el mundo porque yo no puedo volver a Afganistán. Yo solicité la nacionalidad española hace un año, en octubre del año pasado. Todavía no me contestaron. Es que ni siquiera el gobierno español me ha ido. Todo lo que ha hecho el gobierno español yo agradezco, pero ya cuando yo necesitaba la nacionalidad española para conseguir la custodia de mis hijos, porque muchas veces me dijeron que ya tú no eres española y no te podemos ayudar. El gobierno español todavía no me ha contestado sobre mi nacionalidad. Y él otra vez se escapó. Yo tuve juicio en julio, 7 de julio tuve el juicio en Alemania y ahí... La jueza me dijo que no podemos hacer nada. Él no está. Y dije, ¿no podrías mandar un orden de busca y captura? Porque él va a intentar volver a Alemania. Porque él sabe. Porque desde que él entra, él vuelva, hasta que me entero, ¿no? Esto es mucho tiempo. Es mucho tiempo, pero si hay una orden, lo pueden... Pueden capturar... cogerlo en el aeropuerto, por ejemplo. En algún aeropuerto europeo. Y no lo han hecho. Que no podemos ayudarte. Es mejor archivar el caso. Y yo me colapsé este día. Para mí, yo estuve como 24 horas en Alemania porque fui solo para este juicio y él ahora no está. Ya tampoco me deja hablar con los niños. Última vez los niños que me mandaron un mensaje diciendo que ya tú no eres musulmana,
tú no eres nuestra madre y no queremos hablar contigo. Todo lo que ha enseñado su padre, y ellos me dijeron esto, y para mí es un sufrimiento. Intento todos los días, escribo un mensaje, llamo a su padre, digo, quiero hablar con los niños. Ya, él volvió a Afganistán, ahora no me deja ni hablar. Y digo, ya creo que hasta 18 años tengo que esperar porque mi hijo mayor este octubre va a cumplir 12 años. ¿Sabes qué me duele mucho? Cuando la gente me dice, Khadija, no te preocupes, cuando ya sean mayor de edad, vale, sí, yo sé, después de 18 años, pero todo lo que estoy perdiendo, eso es para mí un sufrimiento. Entiendo que tu miedo también es que su padre los manipule, ¿no? Que les está manipulando y la educación que están recibiendo ellos en Afganistán. Por eso cuando escuché estos mensajes diciendo que tú no eres musulmana, tú no lo sabes sobre la ley islámica, un niño de 11 años te dice esto, él también está sufriendo. Porque él no quiere decir esto, le está obligando a su padre que me digan esto, ¿no? Porque ya cuando estuve en Alemania vi que cómo eran ellos, qué querían. Estábamos muy contentos. Ellos querían venir a España porque les gusta fútbol, les gusta vivir en España y siempre me preguntaban que cuándo podemos ir a vivir. Pero su padre, es como... Yo no sabía sobre la violencia vicaria y ahora veo que yo soy una víctima de violencia vicaria, que él a través de mis hijos me sigue maltratando y no me deja ni hablar, no me deja ni nada. Pues esto siempre digo, tengo que ahora esperar con mucha fuerza, tengo que volver a seguir viviendo porque para mí no es fácil. Es que digo, pero ¿por qué en Europa cuando hacemos estos llamamientos? No, a las mujeres que asesinan en Europa, que en España también vemos, son mujeres que han puesto la denuncia contra su pareja o expareja y fueron asesinadas por estos. Entonces, ¿por qué cuando hacemos este llamamiento decimos que esta persona no es de confianza, les dejan así libre? ¿Y qué pasa? Totalmente. Y que eso es... Bueno, yo quiero ayudarte, no sé de qué forma podemos ayudarte ahora mismo, no sé, tienes este altavoz para lo que quiera, decir lo que quiera, para poder ayudar a las mujeres de Afganistán, a ti, no sé. Yo también tenía una sorpresa para ti, yo traje mi libro. Ay, sí, pues. Voy a traer, sí. Venga, que está sí, en mi cógelo, mochila. cógelo. Voy a traerlo, porque... Muchas gracias. Nada, esto es mi libro, que por su título recibe muchas críticas de los afganos porque piensan que sin velo una mujer libre contra los talibanes es en contra del Islam, pero no es así. Y quise traerte esto porque es mi biografía. Me encantará leerla con tranquilidad, decirte que tiene las puertas abiertas de esta casa siempre. Yo creo que tú no vas en contra de ninguna religión, simplemente busca derechos humanos. Sí. Y ya que cada uno se saque sus propias conclusiones y ya está. Pero tú al final lo que estás buscando es la libertad, volver a tu país, encontrarte con tus hijos y que tu país pues sea un poquito más parecido a lo que conocías antes a lo que es ahora, ¿no? Sí, y esto es lo que es mi sueño, volver a mi país. Yo no quiero decir que no quiero vivir en España, pero yo amo España. Por siempre supuesto. Digo que mi familia vive en Holanda y muchas veces me dijeron que ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Digo, no, es que para mí España es muy importante porque todo lo que he conseguido en mi vida yo agradezco a España, porque... yo no pensaba, no imaginaba tener llaves propias de mi casa, que lo conseguí aquí en España. Eso te llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Sí, y dije, eso es libertad, ¿no? Yo llegué con 28 años, entonces en Afganistán si llegaba tarde era 9 de la noche, pues mi padre se enfadaba. Entonces... llegar aquí, tener una habitación, tener llaves, salir, entrar sin miedo. Esto sin dar explicaciones también. Sin dar explicaciones. Digo, no era una niña pequeña que pues ya les tenemos que pedir un poco de explicaciones, no para cuidarla porque es menor de edad, pero yo tenía 28 años y yo era presentadora de televisión y aún así pues... me daba miedo. A veces llevaba a mis amigas a casa para que mi padre vea que yo estuve con mis amigas, no estuve con chicos. Entonces, ¿no?
pero llegar aquí he aprendido muchas cosas. Si hablamos de lo que podemos ayudar, yo siempre digo que hay maneras de que podemos ayudar a las mujeres y a las niñas que siguen viviendo en Afganistán, que ellas necesitan nuestra ayuda. Podemos así, ¿no? En este podcast, este espacio que tuve con toda libertad, hablar de la situación. Eso es muy importante para nosotras. Muchas veces estas mujeres dicen que no dejáis de hablar de nosotras, ¿no? Porque ellas dentro de Afganistán no pueden hablar y nosotras que estamos fuera, pues seguiremos hablando en las charlas, que yo doy muchas charlas sobre Afganistán, sobre la situación de mujeres. Entonces es una manera, dando espacio para que estas mujeres afganas hablen de la situación, dar visibilidad a la situación de niñas y mujeres afganas, escribir en nuestras redes, difundir estas, ¿no? Entonces es una manera de que podemos ayudar. Hemos creado una asociación, se llama Esperanza de Libertad, que en la Esperanza de Libertad ayudamos a las mujeres y a las niñas que siguen viviendo en Afganistán. El año pasado hemos podido traer a unas 34 mujeres, les hemos ayudado a venir a España con ayuda de Reporteros Sin Fronteras, Club de las 25 y otras feministas que me ayudaron a poder pagar los billetes porque no es barato, y eran muchas mujeres, que algunas con su familia, algunas estaban solas. Les hemos ayudado a venir a España. Ahora no podemos porque dicen que no podemos sacar a todas las mujeres afganas. Entonces, ahora lo que hacemos, si nos llega algunos casos que les denegan, por ejemplo, cuando solicitan el visado de España, después de la entrevista en la Embajada de España en Pakistán, en Irán, les denegan. Dice que no ha tenido suficientes documentos para que demuestre que estaba en riesgo en Afganistán. Aunque hablamos del apartheid de género y sabemos por hecho de ser mujer, ya no puede vivir en Afganistán. Y aún así, entonces lo que hacemos nosotros, buscamos abogados que trabajen gratis para nosotros y recurrir el caso, y a través de medios cautelares pueden venir, y muchas veces si vemos es una mujer sola o está con niños, también les pagamos los billetes a la gente que hace donaciones. Y estamos ahora trabajando en un proyecto de educación online para que estas niñas que no pueden estudiar a partir de sexto grado, para que puedan estudiar en nuestra escuela online. Es una oportunidad de que estas niñas sí que puedan estudiar. Y también estamos con un proyecto de empoderamiento de mujeres. Y estas mujeres lo que hacen, a través de costura, hacen bolsos, hacen pulseras y lo vendemos aquí en España. Y el dinero mandamos en nombre de esta mujer. Nos da seguridad porque el dinero va en nombre de la mujer. No tienen cuenta bancaria, pues no pueden tener cuenta bancaria. Lo que sí que pueden, a través de MoneyGram o RIA, hay aplicaciones que pueden recibir el dinero. Sí que tiene que estar acompañado con su marido o algún hombre de su familia, pero ya eso es una como sí, estoy haciendo algo yo que está sacando el dinero, ¿no? Y esto también, antes mandábamos ese dinero, pero ahora como ellas trabajan, se hace sentir, no, que ya mi trabajo más tiene válido. Un valor, que yo tengo valor, es válido, que gente quiere comprar, y así está ganando dinero en la familia también. Les estamos ayudando, y mucha gente cuando en mis charlas me escuchan, pues hacen cargos de pulseras, llaveros, estas cosas, les hacemos y les mandamos. Pues di la web, ¿no? Para que puedan entrar. Sí, es esperanzadelibertad.org. Genial. Ahí pues sí que pueden ver en nuestra web, ahí tenemos nuestro contacto, y la gente que quieren colaborar, la gente que quieren ayudar a estas mujeres y niñas, tenemos Instagram también. En Instagram es Esperanza de Libertad, que ahora hemos hecho una campaña por 15 aniversario de los talibanes, ahí subiendo vídeos apoyando a las mujeres. Y las que están aquí pues también les estamos ayudando, porque una barrera para nosotras es el idioma. Claro. Pues que yo digo que español es fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. Sí, en nuestro idioma es diferente, ¿no? Las letras, cómo escribimos, es como árabe. Entonces, no es fácil. Entonces, sí que también aquí estamos planteando de trabajar con las mujeres y las mujeres que llegan aquí. Pues estás haciendo muchísimo. Todavía no hemos terminado. Me queda alguna que otra pregunta, porque después de todo lo que has pasado,
¿qué es lo que te hace seguir adelante? Es decir, esos momentos que te vienes abajo, ¿no? Como decías, ese 7 de julio o tantos que has contado, ¿qué es lo que te impulsa a seguir? Decir, Hadilla, continúa. Mis hijos. Yo siempre digo, mis hijos son mi esperanza de que por ellos yo sigo, digo que ellos en el futuro van a ver su madre que cómo ha luchado por ellos y por las mujeres de su país, ¿no? No es solo que yo estoy luchando por mis hijos, he dejado todo, no. Es que este dolor que tengo, esto me ayuda y me da mucha fuerza para seguir adelante, para poder ayudar a más mujeres, porque ellas también nos necesitan. Totalmente. Si es que no es yo salí de Afganistán, yo tengo aquí mi vida porque yo sigo mi profesión aquí como periodista, no voy a pensar en Afganistán. No, es que ni un momento puedo dejar de pensar en Afganistán, de las mujeres. Todo lo que pasa me afecta aquí. Entonces ellos sí que me dan esta esperanza de que podemos un día volver a hacer esta foto cuando ya sean mayores. ¿Y qué le dirías a ellos si ojalá te pudieran ver y ahora que YouTube traduce en tantísimos idiomas, qué le dirías si te estuvieran Yo viendo? les quiero decir que les quiero muchísimo. Me tienen que esperar porque yo hice todo lo posible, lo que estaba en mi mano, hice todo. Pero si su padre no nos deja, entonces ellos tienen que saber y tienen que ver que cómo su madre ha luchado por ellos, por mujeres de su país, porque no es fácil, porque a mí ya viste que me tocó varias veces empezar de cero. Pero eso es que ellos tienen que saber que les quiero muchísimo. ¿Y qué es lo que más valoras de la vida? Ay, vida, hay muchas cosas que tienen mucho valor para mí. Digo que tenemos que resistir, tenemos que no perder la esperanza, hay que tener siempre esperanza porque esto nos mantiene viva y seguir adelante. Todo lo que he logrado aquí en España, yo agradezco a los españoles y a las españolas que me han ayudado muchísimo. Yo soy Hadilla que ahora me veis, me escucháis. Yo agradezco a todas las mujeres feministas que me han ayudado muchísimo. Desde mi llegada a España hasta ahora que ya cumplo casi 5 años en España y me han ayudado muchísimo. Me han dado esa sensación que yo no estoy sola. En este proceso de la integración que no es fácil, me han ayudado mucho y aprendí muchas cosas. Aprendí a decir no, aprendí a decir sí, aprender a opinar de lo que quiero, ¿no? Mi opinión, sin miedo, ¿no? Que no tener este miedo o esta vergüenza, si digo esto van a reír de mí. No. Pues es mi vida, somos como los bebés que ya empiezan a aprender un idioma, aprenden a andar, ¿no? Va a caer varias veces o pronuncian mal, pero al final consiguen hablar, ¿no? Entonces yo siempre digo a mis compañeros que deben que insistir porque estamos aprendiendo. Y tenemos que aprender muchas cosas. Porque venimos de otra cultura, venimos de otro país, de otro idioma. Todo lo que estamos aquí aprendiendo es nuevo para nosotros. Así es. Y ahora modo fotografía para todas las personas que te han escuchado durante todo este tiempo y quieras resumir un poco lo que es Afganistán hoy y la importancia de seguir dando voz, ¿cómo definirías la fotografía del Afganistán hoy en pocas palabras? Yo quería decir que Afganistán, de lo que hablamos ahora, sí que los talibanes han tomado el control de Afganistán, que las mujeres no tienen derechos, pero esto no es Afganistán, porque en mi libro Simbelo cuento que cómo era Afganistán, cómo eran las mujeres, qué derechos tenían. Pero de momento que los talibanes ya están ahí, no dejan a las mujeres ni vivir en este país, solo están vivas, digamos que muertes vivas, ¿no? Sí, muertas en vida. Sí, entonces es un país, es muy bonito, pero... Es precioso. Sí, pero ahora que los talibanes ya tienen el control, es el peor país del mundo para nacer como mujer en Afganistán, pero quiero decir que juntos y juntas podemos seguir luchando para no dejar que caiga en olvido Afganistán. La situación se va a cambiar. No sabemos cuándo, pero nosotros y nosotras
vamos a seguir luchando contra todo esto violencia, no solo en Afganistán, todos los países que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Ya hemos visto varios conflictos que siguen en estos países que nos hablaban de Afganistán, hablaban de Ucrania, hablaban de Gaza, Irán. Es que cada cosa que pasa tapa uno a otra y se olvidan, ¿no? De Afganistán. Pero que no olvides de las mujeres y las niñas afganas. Pues ahí queda eso. No sé si tienes algo más que añadir. Ya has visto que aquí Plena Libertad hemos tocado todo. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? No, creo que ya hemos hablado de todo. Si tuvieras algo más que añadir. No, ya hemos hablado de todo. Te agradezco un montón. Muchísimas gracias. Y la gente tiene que comprender que cuando una persona viene a otro país, deja su vida, no es por buscar una vida de lujo, no. Es que ser refugiado y refugiada, esto duele. A mí cuando me llaman afgana, pues a mí me duele. Digo, pero yo no soy... Sí que soy de Afganistán, pero yo soy Khadija, ¿no? A veces me dicen afgana. Ya. Esto no me gusta. Claro. O me dicen, refugiada. Digo, no soy refugiada. Yo soy... Sí que es cierto que hemos quedado en tierra de nadie. Pues no puedo volver a Afganistán. Cuando vuelvo, ya no. Afganistán no es el Afganistán que yo salí. Y cuando llego aquí, esto tampoco, ¿no? La gente, sí que hay gente racistas que por tu acento, por tu vestimento, por muchas cosas, saben que tú no eres de este país, te perjudican. Pero sí que para mí España para mí tiene mucho valor y es muy importante por todo lo que he logrado. Yo agradezco a España. Si no, en Afganistán nunca podría salir en una entrevista sin pelo, que este era mi sueño en Afganistán. Pues hoy lo has podido hacer. Para mí ha sido un auténtico placer tenerte. Creo que para poder hablar de Afganistán, de la parte negativa que hemos hablado, y podemos hablar de muchas cosas que se pueden mejorar, también hablar de la positiva. Aquí tienes tu casa, por si algún día quieres volver. Si queréis que ella vuelva, solo tenéis que dejarlo en comentarios y darte las gracias por tu visión, por tu lucha, por tu esperanza y por tu capacidad de resiliencia que creo que es brutal. Muchísimas gracias a ti. La verdad, desde que ya me habíais contactado y escuchaba los podcasts, veía gente que escribían, decía, eso es, ¿no? Que gente escuchan y estos temas que hablas, ¿no? En estos podcasts sí que me ha gustado mucho y tenía muchas ganas de que llegue este día porque ya después de mucho tiempo, casi un mes, es la primera entrevista que ya yo dije, vale, pues sí que me voy. Pues muchísimas gracias y solo me queda la última pregunta. ¿Qué consideras que es la felicidad? La felicidad, vivir libre, que nadie te diga que haz esto y haz esto, que tú puedas decidir. Que la felicidad en Afganistán no tenemos felicidad porque siempre estamos ahí sacrificando por la familia, pero tener libertad. Y digo, el día que las mujeres afganas tengan libertad, ese día voy a sentir la felicidad de mi corazón. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Escribidnos en comentarios si sabíais y conocíais la realidad de Afganistán y sobre todo en primera mano de una persona como ella que lo ha vivido tan de cerca. Porfa, suscríbete, dale a me gusta porque todo eso nos ayuda a seguir creciendo y dale también a Spotify a las estrellitas y como siempre digo, gracias por estar ahí porque vosotros sois los que estáis haciendo grande este proyecto.